Seguir entonces con el estudio esta tarde. Espero que tuvieron un poco de descanso y un buen almuerzo, ¿verdad? Wow, mucha comida, sobró seguro. Entonces vamos a orar para continuar aquí. Me falta un trocito más de la parte mía y lo voy a pasar al hermano John. Para comenzar esta tarde, vamos a orar pero antes de orar, a ver si había cualquier pregunta de esta mañana que alguien tendría de ustedes. Muy bien, vamos a orar. Glorioso Dios, estamos delante de tu presencia mediante nuestro Señor Jesucristo, esperando que el Espíritu Santo cambie nuestra petición a hacer una petición que sea entendible en realidad. Y Padre, gracias por permitirnos estar acá por este evento. Gracias por cada hermano que está acá para aprender, y sabemos que no es fácil llegar para un evento así, para gastar tantos días y todo lo involucrado, de gastar horas de vida, dinero, tiempo fuera de la obra de cada uno. Entonces, Padre, pedimos tu bendición sobre esta tarde y sobre lo que vamos a aprender. Queremos una vez más ser enseñado por el Espíritu de Dios mediante la palabra de Dios. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, dejamos el libro en la página 8.5, donde dice Hechos es un libro de transición. Y sí es un libro de transición. Y vamos a hablar de la transición que hay en el libro de Hechos. Y wow, una vez más me hizo el mismo truco. Puede ser que el puntero está mal o no sé. Sí, sería bueno quizás. Ya va. No. Curioso, ¿verdad? Entra y sale. Puede ser que tengo algún botón aquí apretado mal. Ok, ahí ahora sí. Está bien, hermano, creo. Bueno, hablando de la naturaleza transitoria del libro, vemos aquí que Hechos es el puente escrito entre los evangelios y las epístolas. Entonces, tenemos que puentear, pues, como hemos hablado, ¿verdad? De un momento en la historia del mundo cuando Jesucristo estaba ofreciendo a su pueblo, su nación, ofreciéndose a sí mismo como el Mesías, como el fundador del reino de Dios. Lo rechazaron. Entonces Dios, según su plan, pero un cambio de planes, un cambio de ejecutar su plan, hace este vínculo dentro de la iglesia, la nación de Israel y la iglesia. Y el libro de Hechos es ese vehículo que Dios usa para hacerlo. En Hechos, Lucas registró los ajustes que los creyentes tuvieron que hacer para mover de la forma del Antiguo Testamento, de vivir bajo la ley, a la forma del Nuevo Testamento, de vivir bajo la gracia y conforme al Espíritu de Dios. Ya funcionó, no sé por qué fuiste si se decidió portar. Entonces, en Hechos, Lucas registró el cambio relacional de Jesús morando físicamente con los creyentes
al Espíritu Santo morando en el creyente. Y vamos a leer Colosenses 1:27, hermano. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces tenemos ahora a Cristo morando en nosotros mediante el Espíritu Santo. Entonces eso es un cambio radical. Tenerle a Cristo a su lado y tenerlo morando dentro de uno es algo diferente, muy diferente, muy distinto. A veces deseamos ser como ser los discípulos, ¿verdad? Deseamos tener la bendición de caminar juntamente con Cristo y mirarlo cara a cara y pensamos que eso sería mejor. Pero en realidad Cristo dijo que es mejor que me vaya, porque estoy con ustedes, ahora estaré en ustedes en aquel tiempo. Mejor tenerlo por dentro que tenerlo a un lado. En Hechos, Lucas mostró el cambio de Israel como instrumento principal de Dios en el mundo, a la iglesia como instrumento principal de Dios al mundo. La iglesia lleva el mensaje de Dios al mundo. Israel era fijo, una piedra, una ciudad sobre un monte que alumbraba, atrayendo, llamando como si fuera hacia el mundo, vengan a conocer a Dios. Ahora Dios ha cambiado a decir que no, yo voy a utilizar a la iglesia para que la iglesia lleve la presencia de Dios al mundo. Entonces, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Cristo unido con ellos, reuniéndose con ellos. Entonces, esa es la diferencia. Como un libro transicional, Hechos empieza en un contexto exclusivamente judío, que rápidamente cambia a una explicación de la obra de Dios entre varias naciones gentiles. Entonces, estamos pues en Jerusalén, en el comienzo del libro. Al final del libro estamos en Roma, ¿ve? Estamos en otra parte del mundo y la iglesia se está expandiendo. Y así fue. Y Hechos nos deja entender cómo sucedió, qué era la transición, cómo resultó esa transición. En Hechos, Lucas registró el difícil proceso de inclusión de los creyentes gentiles en un cuerpo que se inició mayormente con judíos convertidos y casi exclusivamente con judíos. O sea que cuando la iglesia nació en Jerusalén, ¿verdad? El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Estaban ahí reunidos judíos. Ellos fueron los primeros creyentes. Entonces la iglesia primitiva era exclusivamente judía. No era el propósito de Dios. E incluso era muy difícil para los judíos aceptar que el gentil podría ser tomar parte en la iglesia. Y Dios tuvo que dar visiones a Pedro, como vamos a ver. Y esas visiones tenían que ser entendidos por los creyentes. No solo eso, llevó testigos a la casa de Cornelio para que ellos estuvieran ahí cuando Pedro estaba predicando, para que cuando Pedro fuera otra vez, volviera a Jerusalén a explicarlo, ellos también podrían concordar con su testimonio, a decir que ciertamente hablaron en lenguas tal como nos pasó en el principio, cuando nosotros hablamos en lenguas. Y entonces la gente no pudo decir nada sino gloria a Dios. Imposible, pero gloria a Dios. Y entonces lo que sucedió y lo que explica el libro.
G. En Hechos, Lucas registró un cambio de enfoque de adoración del templo y las sinagogas a las asambleas locales de iglesias en casas y lugares públicos. Vamos a leer Hechos 2:46 primero. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces ahí están en Jerusalén, comiendo casa en casa, pues, siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios, compartiendo el repartimiento del pan, y etc. Bueno, también vemos Hechos 16:13, hermano. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces aquí vemos es que están no en Jerusalén, no en el templo adorando, sino al lado de un río, enseñando a un grupo de judíos reunidos ahí. Vamos a leer también el próximo versículo 19, 9 y 10. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Está ahora casi en un auditorio, un estadio, un lugar público donde está enseñando, y duró ahí 2 años. O sea que se puede ver que la iglesia no fue fundada en un cuarto, o sea, para quedarse en 4 paredes, sino es dinámico. La iglesia es la gente de Cristo que vive y mora en algún lugar. Entonces es interesante pensar un poco en la iglesia. La iglesia y el cristianismo es la única religión, entre comillas, aunque no somos religión, somos más bien lo que es orgánico, bíblico, no un hecho del hombre, pero para calificarlo así, vamos a usar ese término, que fue formado sin un templo. Casi todas las religiones del mundo tienen su lugar céntrico donde hacen su adoración. Y una religión grande, las religiones grandes del mundo están enfocados en edificios. Y no solo eso, también en sacerdocio, en una jerarquía grande de sacerdotes que están entre el hombre y Dios. El cristianismo, ustedes son sacerdotes en el cristianismo y no necesitamos edificio. Y eso hace que el cristianismo verdadero, bíblico, sea diferente y distinto a otras religiones. En Hechos, Lucas trazó la expansión geográfica de la iglesia desde Jerusalén exclusivamente a Judea y Samaria y finalmente al mundo. Vamos a leer Hechos 1:8. Hermano, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Cristo predijo aquí cómo iba a suceder la expansión de la iglesia y ocurrió exactamente como dijo. Y vamos a ver eso registrado, explicado en el libro de Hechos. En Hechos, Dios hace una transición de enfoque en una nación, Israel, a enfoque en múltiples iglesias ubicadas en muchas naciones. Entonces,
Esa es una gran diferencia, una transición nueva. Hechos también sigue la transición de las personas en la iglesia primitiva. Lucas se enfoca en Pedro primeramente, en los primeros 5 capítulos. Después ve a Esteban y Felipe, y luego otra vez a Pedro, y finalmente termina varios capítulos enfocados en Pablo y en los sucesos de su vida. En Hechos, Lucas registra cambios transicionales de liderazgo espiritual en la iglesia. El liderazgo cambió de apóstoles como Pedro y Juan a ancianos como Santiago, a diáconos como Esteban y a evangelistas como Felipe. O sea que se puede ver esos cambios que en la iglesia primitiva era manejada más que todo por los apóstoles. Pero hay un momento cuando vemos una transición de que ahí ahora habla de ancianos en la iglesia. Y los ancianos establecen ayudantes de la iglesia que llegan a ser finalmente los diáconos. Y esas transiciones son importantes notar. Y podemos verlo a través del libro de Hechos. El alcance cambió de apóstoles enviados directamente por el Señor Jesucristo, como Pedro y Pablo, a misioneros enviados por las iglesias, como Bernabé, Timoteo, Apolos, Silas, Tito, etc. Y es una importante transición. No estaban nombrando nuevos apóstoles ellos. No estaban diciendo que ahora los apóstoles se están envejeciendo, vamos a cambiar y proporcionar nuevos apóstoles. Pero se puede ver que sí murieron, que la iglesia avanzó, pero también vieron que este trabajo es enorme. Como iglesias vamos a mandar misioneros y es lo que vemos en este libro. La autoridad mundial de los apóstoles de Jesús cambió a la autoridad local, y de este mundial ahí, vamos a cambiar esa palabra a global. Para mí suena mejor. La autoridad global de los apóstoles de Jesús cambió a la autoridad local de los ancianos de cada iglesia local. O sea que en lo que se ve en la primera parte de Hechos es que los apóstoles gobernaban en manera general, pero vamos a ver que a través del libro se ven que hay ancianos, hay iglesias locales. Y ahí en esas iglesias locales hay pues líderes que no tienen que hacer reportaje a algún superior o algún obispo fuera de la iglesia. Los obispos, los ancianos, los pastores estaban dentro del ámbito de la iglesia. Por último, las doctrinas formativas para la iglesia primitiva descritas en Hechos se convirtieron en doctrinas formuladas por completo para la era de la iglesia en los epístolas. Entonces, lo que estamos diciendo es que Hechos no es un libro escrito para dar las normas para el establecimiento y manejo de iglesias locales. Pero se puede ver en Hechos doctrinas que no son ajenas ni distintas, pero doctrinas en su forma semilla o su forma sencilla, que fueron desarrollados por los apóstoles. Y hay una mezcla, hay cosas que todavía estaban cargando del judaísmo, porque eran algunos de ellos judíos que entraron. También era una lucha porque cada
gentil que se convertía, que creó en el Evangelio, llevaba también sus propias cargas, tal como tú y yo, ¿verdad? Llegamos a la iglesia con ideas erróneas, ideas diferentes y tenemos que hacer muchos ajustamientos. Incluso el trabajo del pastor es facilitar los ajustes, ¿verdad? De enseñar para que los hermanos vean que esta es mentira, esta es verdad, esta la voto, esto lo acepto. Y entonces nuestro trabajo es un trabajo continuo de ayudar a la iglesia a canalizarse bien y seguir en los pasos de la verdad de Jesucristo. Y si no enseñamos la palabra, hermanos, estamos creando un club social donde cada uno por su lado, cada uno con su idea y ideas raras, pero no, está bien porque da su donación a la iglesia y no importa lo que piense el hermano, con tal que siga dando. Y así pensamos, hermanos. Pero tenemos que entender que no, la iglesia no va a marchar, no vamos a alcanzar al mundo, no vamos a ser discípulos si no nos ponemos en orden, bajo el Dios de orden, que dio su palabra, una palabra que está en orden, pero tiene que ser discernido correctamente. Y tenemos que entender la naturaleza, el tipo de escrito que era el libro de los Hechos. Estaba marcando, esto sucedió. No está diciendo que si hay una iglesia nueva, tiene que suceder exactamente como sucedió en el principio. Y tiene que haber lo que se vio allá, tiene que verse acá. No, simplemente está dando la historia. Y era una historia bastante curiosa a veces, porque los judíos que estaban formando la mayor parte de la iglesia y los judíos de afuera que estaban rechazando a la iglesia necesitaban ver que Dios estaba al favor de lo que estaba sucediendo. Y Dios lo mostró mediante prodigios y todo. Por ejemplo, hay gente hoy en día, cuando caminan afuera, donde los enfermos van y se sientan para que la sombra de la gente les cae, para sanarse. Hay iglesias que practican eso. ¿Por qué no ponen en las iglesias una gran luz detrás del pastor para que su sombra cae en todos los de la congregación para que todos se sanen? ¿Por qué no hacen sanamientos de esa forma? ¿Por qué no lo tenemos como doctrina hoy en día en la iglesia? Porque entendemos que eso era algo particular, algo distinto que sucedió. Era para probar a los judíos dudosos de que Dios estaba en esto, que la iglesia era de Dios y no de hombres. Y lo comprendieron. Entonces no tenemos que volver a recrear lo que sucedió ahí. Y es lo que muchos están haciendo hoy en día, tratando de recrear lo que Dios hizo una vez en la historia del mundo. ¿Por qué no van evangelizando los evangelistas hoy en día pensando que al bautizar a fulano me va a transportar gratuitamente el Señor de aquí a China para que predique en China? Fuera bueno eso, ¿verdad? Porque entonces no tendría que agarrar avión, no tendría que pasar horas sentado ahí. Sería bueno. Eso sucedió. Y gratis, viaje gratis. ¿Por qué no tratamos de recrear eso? Porque entendemos la naturaleza del libro de Hechos. Que no era hecho para que copiamos todo lo que hicieron, sino que está dando datos reales de la historia como sucedió. Y vale la pena entenderlo bien de esa forma, hermanos, para no dejarnos caer en trampas de gente que se dice replicar lo que sucedió en el primer siglo. Lucas escribió Hechos como un libro descrito que objetivamente reportó sucesos durante la formación de la iglesia. No trató de cambiar la historia.
Las epístolas fueron escritas como libros prescriptivos. ¿Qué es la diferencia entre descripción y prescripción? Descripción es describe lo que sucedió. Prescripción prescribe o dicta lo que hay de suceder o lo que debe de suceder. Entonces, lo que tenemos en las epístolas es que hay prescripciones. Hay normas que hay que seguir para la iglesia y fueron dados esos libros, esas cartas, para explicar eso, para darnos a entender esto. Entonces, para instruir a los creyentes individuales en vivir la vida cristiana y a la iglesia para funcionar apropiadamente en la nueva dispensación. Por eso fueron dados las epístolas. Entonces, ¿dónde vamos a minar la doctrina para la iglesia de Cristo? ¿Dónde vamos a adquirir las normas para una iglesia o un creyente funcionar en la era de la iglesia de hoy en día? Vamos a ir a las epístolas. No vamos a ir a Hechos para eso. Claro que Hechos no va a contradecir, pero sí va a tener cosas raras, distintas, diferentes, que no vemos hoy en día. Y entendemos que no fue escrito para dar normas a la vida cristiana, sino para mostrarnos cómo sucedió en el principio. Y hay mucho que vamos a sacar de ahí que concuerde exactamente con las normas que vemos para la iglesia de hoy en día. Y si tienen preguntas sobre eso, favor de hacérmelas, porque quiero que tengan eso en mente y que no me malentienden, que no estoy diciendo que el libro de Hechos no es para la iglesia. Sí es para la iglesia. El libro de Hechos no es para el día de hoy. Sí es para el día de hoy. Hay mucho que aprendemos del libro de Hechos, pero lo entendemos en la forma que fue dado y el propósito para lo cual fue dado. Muy bien. Hechos dio información importante acerca de del trasfondo histórico de muchas de las epístolas. Por ejemplo, podemos ver la historia de Gálatas, de la formación de las iglesias de Galacia, en Hechos 13, 4 al 14, 28. Y vamos a ver esas escrituras más luego. Pero esa parte de Hechos describe los eventos que sucedieron cuando Pablo fue ahí evangelizando. Una historia muy interesante. Nos ayuda a entender luego lo que escribe Pablo en el libro de Gálatas para las iglesias de Galacia. Y entonces es muy importante entender eso. Lo mismo con Filipenses en capítulo 16, Primera y Segunda Tesalonicenses en capítulo 17, 1 al 9. Y tremendamente no estuvo ahí mucho tiempo, hermanos. Pero en Tesalonicenses habla de que no se acuerdan que yo les enseñaba acerca de la segunda venida de Cristo, de las cosas que iban a suceder en los últimos días. Y no estuvo ahí mucho tiempo. Algunos dicen 2 semanas, otros 2 meses. Pero en tan breve tiempo les evangelizó y les enseñó las verdades de los tiempos que están por venir. Increíble. Nosotros a veces tardamos mucho en enseñar el consejo completo de Dios. Lo mismo con Corintios, podemos ver que eso fue fundado en Hechos 18, Hechos 19. Pues vemos la formación de la iglesia en Éfeso y la historia de la iglesia de Colosenses, porque enseñó en Éfeso 2 años y toda esa provincia ahí
escuchó, y gente de Colosa había escuchado de las predicaciones de Pablo, aunque él no había ido a su pueblo. Entonces seguimos. Bueno, voy a brincar aquí pasando por esto. Y luego, el 7. El verso tema en Hechos es Hechos 1:8. Léelo, por favor, hermano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. El término clave en Hechos es testigo. Me seréis testigos, dice versículo 1:8. Y los creyentes testificaron en todas partes sobre la resurrección de Cristo y el hecho de que Él es el Señor de gloria y el Salvador del mundo. Entonces, muy importante ese detalle. Es el libro que habla del testimonio de los creyentes. 9. Una división sencilla del libro de los Hechos es Hechos capítulo 1 al 7, testigos en la ciudad de Jerusalén. Hechos 8 al 12, testigos en Judea y Samaria. Y Hechos 13 al 28, testigos en el mundo romano y hasta lo último de la tierra. Pero no habla de del testimonio en el oriente. No habla del testimonio de lo que sucedió en el sur. Mientras que Hechos estaba desarrollándose y siendo escrito sobre el ministerio de Pablo, otros de los apóstoles estaban predicando hacia diferentes direcciones y Dios estaba haciendo cosas semejantes en esos cuadros también del mundo. Entonces, lamentablemente, nunca vamos a saber cómo desarrolló toda la iglesia en esas partes, menos que hay detalles en escritos extra bíblicos o fuera de la Biblia. Entonces, hasta ahí vamos a terminar esta parte y entonces si quiere parar el video, vamos a cambiar de maestro.